Amables oyentes de expresionestereo.com, la radio que te acompaña. Estamos hoy con un tema especial que Carlos Camilo nos lo va a develar. Hoy también nos acompaña, ya se volvió costumbre, Nelson Puentes, nuestro ingeniero de sonido. Entonces vamos a darle un saludo a Nelson Puentes. ¿Cómo amanece, Nelson, hoy? Bueno, muy buenos días para ustedes y todos los oyentes. Amanezco muy bien, gracias a Dios, ya recién graduado y haber culminado mis estudios y claro, acompañándolos a ustedes como se volvió costumbre cada 8 días en este buen programa que se llama La Otra Hoja. Bien, y en la mesa de trabajo también Carlos Camilo Torres, nuestro libretista, investigador, que pues está haciendo un esfuerzo sobrehumano para acompañarnos, el amor a la locución, el amor a la poesía. Muy buenos días, Carlos Camilo. Buenos días, Carlos. Buenos días, Nelson, y a la amable audiencia de Expresión Estéreo, la radio que te acompaña. ¿Y quién les habla? Carlos Acosta. Carlos Acosta, nuestro invitado de hoy, que nos va a hablar hoy del libro Pombo Inmortal. Bueno, sí, eso sí, y aquí tenemos también hoy las rondas de Rafael Pombo, que surgió colateralmente con el libro. Voy a presentar a nuestro amigo invitado Carlos Fernando Acosta, especialista en educación artística y folclore de la Universidad del Bosque, licenciado en educación básica primaria, Pontificia Universidad Javeriana, bachiller pedagógico Nuestra Señora de la Sabiduría, locutor y productor de radio y televisión del Colegio Superior de Telecomunicaciones, diplomado en escritura creativa, novela corta de la Universidad Javeriana. Ha ejercido la docencia durante 22 años en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y universitario. También se ha desempeñado como capacitador de docentes al servicio del Estado. En 1981 publicó Selección de poemas, El correo de Marina Dupont en el 2006, y ha escrito proyectos en el área de educación artística, la alegría de danzar, la danza folclórica como proceso metodológico, lúdica de la expresión y metodología vivencial para la enseñanza de la danza. También publicó el año pasado el libro de poemas Al filo del espejo, Rostros de amor y desamor, y fue premiado últimamente en el concurso nacional de poesía Ciudad de Cali. ¿Qué tal si empezamos hablando de Pombo Inmortal, Carlos? Y falta un pedacito, Carlos, sí, importante. El hecho de ser pensionado me da cierta tranquilidad para dedicarme a escribir y hacer estos programas, Carlos. Hay una pequeña frase con que inicia el prólogo de Judith Hernández. ¿Quién es Judith Hernández? Ella es la jefe de educación de CANAPRO, Casa Nacional del Profesor, que de ahora en adelante se abre y cualquier persona, así no sea docente, puede vincularse a la cooperativa. Estamos de puertas abiertas. Empieza con una frase muy lapidaria, a propósito de las soledades infantiles pintadas a crayón. Bueno, sí hubo soledades infantiles. Pareciera que Alex Judith, la jefe de educación, hubiera visualizado también mi infancia. Pues yo era el menor de la familia y no habían pares hermanos míos con quienes jugar. Esas también podrían ser las soledades pintadas a crayón, y las soledades infantiles pintadas a crayón durante la enfermedad, porque uno en la enfermedad regresa a sus inicios, a sus primeros pasos, y hace como un retroceso, como una evaluación. Y haciendo ese retroceso, ¿cuál fue el motivo que lo llevó a investigar a Rafael Pombo? Bueno, ahí hay mucha tela de dónde cortar. Lo primero es que la enfermedad, Carlos, lo conduce a uno a extramuros y lo conduce a lugares en el pensamiento.
Y uno de esos fue estando mi hija tan pequeña, con 6 meses de edad apenas, recién nacida. Yo decía, con este cáncer que posiblemente no vaya yo a existir más tiempo, pues voy a dejarle un legado a mi hija. Y comencé a investigar sobre mis congéneres. Hice la investigación inicialmente, me orienté por el lado de mi padre, pero por ese lado no se pudo. Y comencé con la línea materna en el árbol genealógico, una tía que todavía vive, saludos a ella. Y aquí pronto va a estar Teresita. Me empezó a orientar sobre Miguel Sánchez Rejano, que había una sucesión en el Archivo General de la Nación. Entonces comencé a asistir todos los días, recién trasplantado de médula, al Archivo General de la Nación, donde la gente me recibió con un calor humano estupendo. Me llevaban los tomos que yo pidiera, y de pronto alguien del Archivo General dijo: ¿y usted por qué no se hace investigador? Y le damos su carnet de investigador, y me vincularon como investigador. Hace poco estuve, porque uno regresa a los lugares a renovar la tarjeta de investigador. Y ahí comencé durante un año, todos los días, 8 de la mañana a 12 del día, como un empleo, y repitiéndome la palabra Miguel Sánchez Rejano, Miguel Sánchez Rejano, Miguel Sánchez Rejano. Cuando de pronto aparece un nombre que me resonó en el cerebro, pero era tanto el deseo de encontrar el de Miguel Sánchez Rejano que ahí lo dejo a un lado. Fue pasando, pero me seguía como cantando: Rafael Pombo, Rafael Pombo, Rafael Pombo. Dije: oiga, ¿acaso este no será el poeta de los niños? Y me devolví. Y yo miré, fue los nombres de los padres. Efectivamente, Ana Tejada Rebolledo y Lino de Pombo y O'Donnell. Y ahí me encontré con el mamotreto de la sucesión de Rafael Pombo primero que con la de mi bisabuela. Entonces, por esa razón, llegué a este libro de Pombo Inmortal. Esa fue el leitmotiv. ¿Y cómo comienza el libro Pombo Inmortal? El libro Pombo Inmortal, yo no tenía ni idea qué era lo que iba a pasar. Y me voy con 640 folios para mi habitación, porque inmediatamente los mandé fotocopiar. Y me dijeron: ¿encontró lo que estaba buscando? Les dije: no, pero también algo demasiado importante. Y todos los días revise esos documentos de la sucesión, documentos de tipo religioso, eclesiástico, de tipo civil, que estaban en la notaría segunda de Bogotá y el notario segundo de Bogotá, Julio Pinzón, y todo estaba amanuense, en letra Palmer, o que hoy llaman cursiva, similar a la cursiva. Y empecé, y yo todavía no sabía que era un libro, porque empecé a escribir y a sacar, y luego tomé otros libros de la Biblioteca Nacional, de la Luis Ángel Arango, de la Academia de Historia, y me interesé en el tema. Y cuando me di cuenta, había por lo menos un mamotreto de 700 páginas. Pero ¿cuál fue la razón o el motivo que indujo a que eso estuviera en el Archivo General de la Nación? ¿Cómo llegó la familia Pombo a Bogotá para poder estar en ese lugar, en el archivo? En el archivo, sí, porque hay otra parte del archivo que está en Popayán, porque ellos venían de Popayán. El papá, don Lino de Pombo y O'Donnell, era cartagenero, y doña Ana María Tejada Rebolledo era payanesa.
juntos, pertenecientes a una aristocracia. Eran aristocráticos juntos. Político él, y ella, a pesar de ser aristocrática, era como del hogar. Sí, en esa época el machismo no permitía que las mujeres realizaran estudios ni nada de eso, sino dedicarse a su hogar y a sus hijos. Y ya en ese momento tenían 4 hijos y el quinto ya estaba en el vientre, y el quinto era Rafael Pombo. Entonces, en esa época... Por circunstancias de la vida vino a nacer en Bogotá. Vino a nacer en Bogotá porque el presidente de Santander invita a don Lino de Pombo y O'Donnell a que sea el ministro de lo interior y de lo exterior, así se llamaba en esa época. Y él lo pensó mucho por la distancia, por los medios de transporte de la época y el embarazo de doña Ana María. Pero al fin y al cabo dijo: yo soy un servidor de la patria, a mí no me importa si es conservador o liberal, yo le sirvo a mi patria. Y tomó la decisión y emprendió un viaje al estilo de los beduinos. ¿En qué? ¿A caballo? En mula, y doña Ana María la traían silleteros a la espalda, y venían con animales, con criados y con todos los corotos, y aparte de eso embarazada de José Rafael. ¿Algo de la infancia de Rafael Pombo en Bogotá en la investigación? Sí, pero nos adelantamos ya así tan rápido. Es que ese viaje fue tortuoso, mucho mosco. Había que atravesar la cordillera hasta que llegar a Ibagué y tomar un medio fluvial, y luego sí otra vez a lomo de mula hasta llegar a Santa Fe de Bogotá. Y hay cosas curiosas de la infancia de Rafael. ¿Sí? Lo inicial es que les hacen un recibimiento en Bogotá, porque Lino de Pombo era prestigioso y el presidente de la República les dio una bienvenida a la familia. Eso fue lo primero. Pero se encontraron con un clima frío, con una gente prácticamente totalmente tapada de pies a cabeza, con sombrero, con corbata, con bufandas, y las mujeres cuello alto, y un clima inhóspito para Rafael. Después de que nace, lo primero anecdótico es que él nace con problemas respiratorios. Por el viaje mismo, tal vez. De pronto, y también en esa época, como Bogotá no tenía edificios, se venía el viento de Guadalupe y de Monserrate y golpeaba las pocas casas que había y a los seres humanos. Esa neblina era bastante fuerte. Y ya él venía con el problema pulmonar, pero sobrevivió a esa insuficiencia respiratoria. Aquí leo que las primeras letras las aprendió de la madre, como sí, solía suceder antiguamente, antes, que las sí, mamás le enseñaban a escribir a los muchachos y a antes leer. de entrar a estudiar. Entonces a los maestros les quedaba un poco más fácil el proceso. Sí. No es que hoy lleguen como una tabula rasa tampoco, pero sí los cogen ya desde tierna edad, los 2 años, casi desde caminadorcitos, y la maestra es la que tiene que hacer casi toda la inducción. Además, las madres hoy en día trabajan. En esa época las mamás no trabajaban, estaban en el hogar. Y sobre la epidemia de viruela que hubo en esa época, cuando estaba muy niño, Rafael Pombo, sí hubo una epidemia, pero el problema grave era que los vecinos tenían el virus y a él le dio. Y también, gracias a Dios, dada su precaria salud, sobrevivió también, porque mucha gente murió, indígenas, habitantes cachacos, y muchos niños, se diezmó la población, y sobrevivió José Rafael, que después entra primero
a estudiar a una escuela pública en el barrio Belén, con un maestro díscolo, se llamaba Damián Cuenca. Y ahí empezó en su caminar poético Rafael Pombo, porque a ese poeta le gustaba leerles en voz alta poemas de Iriarte y de Isla. Lo que iba a ser en el futuro, también fabulista y cuentista. Y cuentista, que son más o menos de ese corte. Y aquí sí puedo leer esta parte de la carta que dice, Sí, es del padre, ¿no? claro. Estaba en Venezuela, que era legatario. Rafael, he recibido tu cartita en la que me avisas que has entrado a estudiar dibujo en la Casa de la Moneda. Deseo que aproveches en dibujar el tiempo que pases allí y no en jugar y hacer travesuras. Pero al mismo tiempo es necesario que no dejes de escribir en casa, pues veo que estás atrasado en la escritura y ya tienes 9 años. Dedícate también a leer para que hagas con toda soltura y cuidar lo que lea Fidel. Cuidar de que Fidel leyera bien. Fidel era mayor, el otro hermano de Rafael. Ahí notamos en esa epístola que le dirige Lino de Pombo a Rafael Pombo, lo psicorrígido que era. O sea, él siempre se levantaba temprano a leer y luego se leía completo los periódicos y se iba a trabajar. Porque él tuvo muchos puestos en el gobierno, ahora más adelante lo vamos a ver. Y le exigía demasiado a Rafael, sobre todo que lo que fue Fidel, Manuel, Beatriz y Felisa, a ellos sí les pudo dirigir, pero con Rafael no, porque él ya era plenipotenciario fuera de Colombia y no tuvo tiempo, y le tocaba a través de cartas presionar a doña Ana María para que lo corrigiera. De alguna manera se le salió de las manos Rafael Pombo. Pero en algún momento tuvo como una vinculación de tipo militar al estudiar en un colegio. Sí, porque el papá, cuando Tomás Cipriano de Mosquera fundó el colegio militar, don Lino de Pombo oficiaba como profesor de matemáticas. Él era ingeniero y quería que su hijo fuera ingeniero. En ese momento, Rafael estaba con Fidel, con Manuel, estudiando en el Colegio del Rosario, de Nuestra Señora del Rosario. Y lo desvinculó del Rosario para meterlo en cintura en el colegio militar y estarle con la pupila encima a Rafael Pombo. Al comienzo eso fue un golpe duro, un conflicto para Rafael, pero después se acostumbró y ya empezó a escribir artículos en la revista del colegio en contra de las directivas. Y se nota ya un espíritu rebelde en Rafael. Pero finalmente decide estudiar la ingeniería. Y finalmente no lo decide. El papá lo presiona tanto que termina. Ingeniería, como ocurría antes. Hijo de médico es médico, hijo de ingeniero es ingeniero. Y para él los artistas eran como segundo plano. Eran de poner, seguramente eran bohemios, no eran de la altura, de la alcurnia de ellos, como los bufones de la sociedad más o menos. Y le dolía, se enardecía de que su hijo estuviera enamorado de la música, de la poesía y ese tipo de cosas. Es más, le hizo una frase dura, ¿no? Por ahí. Debe haber alguna razón de que sería muy extraño que un ingeniero haciendo un poema y el papá lo viera, entonces de pronto le molestó que Rafael escribiera poemas siendo ingeniero y no se dedicara de lleno a su labor. Sí, le dice, dedíquese a cosas de provecho, ¿sí? Que se va a dedicar a la escritura. Y Rafael le contesta, si he de ser sincero, para mí lo más importante y de provecho para mí es la poesía. Y él le dijo, pues poeta serás, aunque te pese. Una sentencia. Y por más fuerte que fuera la sentencia, ya siendo ingeniero, tomó la decisión de seguir escribiendo y apoyando las artes en Bogotá. Pero él regresa en un momento dado a Popayán. Ah, claro, esa es una
eso es una parte muy importante de la vida de Rafael Pombo, pero por una característica particular de su enfermedad. Y el papá también lo mandó donde don Zenón con C, el hermano de él, a Popayán, para que allá lo pusieran en cintura, sentara cabeza, lo integraran como profesor en un colegio, profesor de matemáticas, y le manda una carta también, dura. Que dicen: no desperdicies el tiempo, no hagas papel de ocioso, siquiera para no caer en el descrédito. Evita cuestiones de partido y cuestiones de religión. Evita relaciones de intimidad con personas que no estén a tu nivel y cultura, a las que te sean honrosas. La base y punto de partida de tu carrera en el mundo no puede ser otra que la buena reputación en saber, en conducta y en laboriosidad. O sea, él lo quería tener todo el tiempo haciendo algo, pero de lo que él quería que hiciera. Y allá él llegó a Popayán 6 meses, prácticamente sin hacer nada. Esa era la preocupación de don Lino. Pero allá conoce prácticamente como el amor de su vida, que lo vamos a ver más adelante, a Manuelita Arroyo. Y empieza ese segundo capítulo de El poeta y el amor. El poeta del amor, y engancha. Empieza con un epígrafe. Que dice: contigo pierdo el punto entre la realidad y la fantasía. Es Neda. Sí. ¿Por qué ese epígrafe, Carlos? Bueno, ese epígrafe lo escribió la pareja que yo tenía en ese momento y no quiso que se colocara el nombre, entonces yo cogí uno de los seudónimos de Pombo, que es Eda, le antepuse Es y quedó Es Neda, y para que nadie supiera quién había escrito el epígrafe, porque ella no quería, y todavía creo que no quiere que sepan que fue ella. ¿Cuál fue ese primer amor de Rafael Pombo? Yo creí que el mío, no, ya no. Ni me acuerdo. Entonces, el primer amor fue Célida. Esos nombres tan raros, ¿no? Un poquito más y la bautizan Gélida. Célida fue la primera, pero inmediatamente, en menos de un mes, es desplazada por Luisa Armero, que muere en unas circunstancias. Y ahí hay una anécdota, si quieres se la comentamos a nuestros oyentes. Claro que sí. Y luego Luisa Armero, la memoria de ella es desplazada por otra que se llama Belina. O sea, en menos de 2 meses. ¿Ya? Porque ¿Sería por la pinta? No, Rafael Pombo, aquí al comienzo del libro dice una cuestión que lo pensé mucho en escribirlo, pero esto lo escribió Miguel Cané, o sea, en colocarlo en el libro. Pombo es feo, atrozmente feo, una cabecita pequeña, boca gruesa, bigote y perilla rubia, ojos saltones y miopes, tras unas enormes gafas, feo, muy feo. Él lo sabe y le importa un pito. Brilla en su cerebro la eterna y la incomparable belleza intelectual. Pombo es bello por dentro, por la elevación suprema de su espíritu y la dulzura de su carácter. Miguel Cané. Entonces no era que fuera, digamos, la belleza masculina que atrae a todas las mujeres, ¿no? Él las enamoraba con los versos. Aquí le escribe un verso a Belina, pero sinceramente no es por una crítica, pero totalmente consonante todo la... Sí, porque en esa época toda se la utilizaba. rima. Pero no, o sea, ni siquiera era primero con tercero, sino primero con segundo, tercero, cuarto, quinto. Sí, todas, muy todas. Sí, una rima consonante todo el tiempo. Bueno, pero lo de Luis Armero, no lo echemos. Ellos fueron novios muy poco tiempo, pero Pombo era muy quisquilloso y se dio cuenta que de pronto alguien la cedió un día y estuvo hablando con ella y ya definitivamente rompió, así unilateralmente, sin ni siquiera preguntarle a ella. Dijo: esto hay que romperlo y ya. Hasta ahí llegó. Y efectivamente el muchacho que la pretendía se casó con ella y vivían en una de esas casas de la Candelaria que tienen patios grandes. Era tan grande el predio
que ella podía practicar tiro en el patio. Era aficionada a disparar. Con tan mala suerte que un día que estaba disparando, le pasó lo de Michín. El trabuco se le disparó hacia atrás y le destrozó la cara. Porque Murió. En ese tiempo las armas tenían ese problema, que si no se cargaba bien, se podía disparar era hacia atrás. Hacia atrás. Entonces el trabuco le salió por la culata, como dice el mismo Pombo adelante con Michín, tal vez dedicándoselo a Luisa Armero. Pero había una duda también, o sea, eso fue un caso investigado de que de pronto el esposo le hubiera disparado, porque no, estaban los dos nomás. Y desde ahí Pombo dice que sus enamoramientos han sido trágicos. Ese es el asunto. Y luego le escribió a Belina, léalo Carlos, muy consonántico, ya no nos encuadra leer poemas consonánticos. Sí, el de Belina. En su cabello crespo y abundante, rubio terso, delgado, reluciente, y se desliza por su blanca frente con cierta suave ondulación flotante. Cada ojo suyo es un volcán quemante, su ceja arqueada, su mirar ardiente, su pestaña encrespada dulcemente, y su mejilla fresca y rozagante. Ahí como todas terminan en T. T. Entonces se hace un poquito como se hace la música cacofónico hoy en día. Sí, es cacofónico. Muy, que tiene ese tipo de rimas, especialmente el reggaetón siempre trabaja esa rima consonante. Sí, y cuando ya Pombo llega a la casa de don Zenón, Pombo mira hacia adentro por el zaguán largo, avanza, llega al patio y mira hacia arriba y ve a Manuelita Arroyo y la ve como una diosa. Inmediatamente la ve, entonces dice: era mi vida un lóbrego vacío, era mi corazón la estéril nada, pero me viste tú, dulce amor mío, y creóme un universo tu mirada. Y este ser especial durante 6 meses iluminó la triste y oscura vida de Rafael Pombo, porque estaba muy enfermo, eso sí era cierto. El tiempo compartido con ella fue muy corto y hubiera querido quedarse para siempre. Pero ya él sentía que tenía que viajar a Bogotá. Sí, a Bogotá. A volver de nuevo a sus trabajos y labores. Y a buscar un médico que en realidad le tratara ese problema que tenía en la lengua. Además también defecaba con sangre. Tenía unos problemas graves y los problemas respiratorios. Era Manuelita Arroyo para él una mujer singular bajo todos los aspectos. Y él le escribe: bondadosa, bella, inteligente en alto grado. Su alma toda es grandiosa, un corazón todo virtud, mujer superior a las demás mujeres, que me hace formar una alta idea de su sexo y cuyo nombre bendigo todos los días porque ella me proporcionó los 6 meses menos tristes de mi vida, los 6 meses de mi permanencia en Popayán. Antes de viajar hubiera querido entregarle esta carta, pero no quería comprometerla o que se viera al descubierto. Yo hice este escrito primero en tercera persona, pero dije lo voy a hacer en primera persona como si hubiera sido José Rafael que lo hubiera escrito. Pombo soy yo. Pombo soy yo, sí, porque a mí un momento... Pero aquí habla de que creó como un seudónimo. Ah, sí. Edda, para referirse a Manuelita o... Sí, para encubrir el amor por Manuelita Arroyo y Manuelita Lindo. Que Manuelita Lindo era otra mujer también muy bonita, le hacía honor a su apellido, pero era perseguida por las encopetadas de la época. Había tenido un problema con una tía de ellas y a todos los amigos se los espantaban, hablaban mal de ella, les hacía la vida imposible, y Pombo se convirtió en el defensor de ella allá en Popayán y escribió. Pero una de ellas era como familiar, prima o algo La así. prima, sí, Manuelita Arroyo, hija de don Zenón. La otra era de otro sartén. De otro Sí, vecino. Sí, de otro vecino.
Entonces ahí Rafael Pombo ya decide viajar a Bogotá y escribe una carta. O sea, de todo lo que yo investigué, inferí, armé este texto y la podemos leer, Carlos. Por fin pude libar el néctar de la felicidad estando a tu lado. Es tan grande lo que conmigo pasa que ni siquiera después de vivir momentos significativos aseguro que los días menos tristes de mi vida fueron en tu dulce compañía que jamás olvidaré. Agradezco tu hospitalidad y el hecho de soportar durante 6 meses ese tormento de ver todos los días al ser más feo, un flacucho convencido de que hace versos, con ojos de sapo, que para colmo se deja bigote. ¿Te diste cuenta que disimula la resequedad de mi boca? Pero no te importó. En algo mi vida cambió desde que te vi por primera vez y sigo creyendo que eres la mujer más bella del universo. Tu paso transformó mi vida, has hecho renacer el ave fénix, tu noble existencia ha refrescado la mía, por cierto tormentosa. Viniste a desovillar mi enmarañado corazón endurecido por la desazón. Fuiste dulce terremoto que a su paso nada deja igual, para que un retrato tuyo, si te llevo impregnada en mi cuerpo, tu rostro con frecuencia se dibuja en mi mente. Ahora tu voz es mi musa y mi música, suave susurro que deleita al oído y que al decir de la luz y la frescura de tu sonrisa y la calidez de tus labios. Bien, lo inspiró Manuelita Arroyo, ¿no? Arroyo, sí. Y entonces aquí es donde aparece el seudónimo de Eda, porque él tenía uno que era Faraelio, que era como Rafael al revés con la palabra helio, Faraelio. Pero el que más muy pegó, volátil. Sí, Faraelio. Con este sí entró en la poesía latinoamericana, porque decían una mujer ser capaz de expresar el amor así, eso es una cosa rara, y tenía seguidoras y seguidores, hasta que al fin un día develó el asunto Pombo en Estados Unidos, y en una reunión dijo, es que Eda soy yo, y todas se le botaron y le daban besos y lo querían demasiado, y ahí consiguió varias noviecitas. Me enamoraba con los versos don Rafael Pombo. Con don Rafael Pombo. También en la vida de Rafael Pombo estuvo Mary Constop, una americana, que duró muy, muy poco tiempo con él, 20 días. Carrie Naff, que era de 17 años, anduvo muy enamorada de él, inclusive le decía que se enamoraba de sus cigarros, de verlo fumar y todo el cuento, y que quería casarse con él. Pero Rafael Pombo era refractario, reticente al matrimonio, y ella decidió viajar a Búfalo, que era su ciudad natal. Pero al tiempo regresó, y ya Pombo había tenido también otro cuento con Socorro Quintero, con la enfermera que lo atendía cuando estuvo enfermo, y deciden hacer un pacto de amor y se cortan las venas de las muñecas, las radiales, y hacen un pacto de sangre. Pero al otro día la ve besándose con un amigo y pues obvio, como era Pombo, se retiró. Y para no duró nada el pacto. Sí, y para ese tiempo el papá le manda una carta, don Lino, a Rafael haciéndole una propuesta. Muy simpática, por supuesto. Aquí para último caso te tengo prevista una interesante novia con muchos requisitos. Pollita, que es hoy de 14 años, de nombre Anita, de familia honrada y estimable, hija del doctor Agustín Carrizosa y doña Tomasa Pardo, con facciones preciosas y carácter encantador. 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 Sí, sin embargo, la preferencia de Pombo eran los amores pasajeros, ¿sí? Como el Farewell y los sollozos de Pablo Neruda. Quiero el amor del marinero que besa se va, deja una promesa
y no vuelve nunca más. Una noche se acuestan en la mar, con la muerte en el lecho del mar, y dejan un beso, se van y no vuelven nunca más. Ese era el amorcito que le gustaba a don Rafael Pombo. Nada de compromisos serios. Compromiso, le olía a matrimonio y sacaba el cuerpo. Pero hacia 1863, cuando ya tenía 30 años de edad, con pésima situación económica, además soportando el duelo por el fallecimiento de su padre, el de su primo Julio Arboleda y de la gran amiga Elvira Tracy, pues aparece Socorro Quintero, que es la que tal vez logra tener más prerrogativas con Rafael Pombo en los asuntos del amor. Y cuando ya Rafael ve que lo tiene como al punto del compromiso conyugal, entonces se retira y ella le dice: le aseguro que nadie lo ha amado ni lo amará tanto como yo. Mi amor no es un capricho, no soy una niña de 18 años, soy una mujer. Si mi destino no fue el de ser feliz a su lado, ámeme un poco y el resto de la vida sabré vivir de recuerdos. Sí, estaba muy, muy tocada. Y entonces Pombo ya al final, de tanto amorío, dice: no me ha llegado mi hora, la hora de la gran pasión, de esa pasión que eclipsa lo pasado, de esa que hace feliz o desgraciado, de esa que funde y templa el corazón. No le había llegado, porque no normalmente uno saca disculpas. No, es que mi mamá está enferma y yo todavía no me puedo casar, hasta que ella se mejore. Sí, y lo contrario, ¿no? Ellas van sacando disculpas. Y eso era Pombo. Y él pensaba: mi cariño tiene algo de funesto, y he aquí una de mis pocas supersticiones. De todo ese magnífico tropel de encantadoras que se han dado en herencia al corazón, 2 han muerto y 6 han sido horrendamente desgraciadas. Dios permita que esto no sea más que una preocupación que no ha dejado de atormentarme. Empieza un capítulo que se llama La enfermedad y la cura, y quisiera hacerle esta pregunta: ¿cuál es esa comparación, pensando que puede establecerse entre Rafael Pombo y Carlos Acosta en cuanto a la enfermedad y la cura? Sí, la prologuista lo cogió de una, que en ese prólogo decía que Carlos Acosta y Rafael Pombo son un espejo de agua, ¿sí? También se refería a que habían concordancias. Mi bisabuelo vivió en la época de Pombo, aunque no eran contemporáneos. Se cruzaron. Alguna vez tuvieron que haber hablado porque eran prestantes de la época. Y porque no habían más de 300.000 habitantes. Y no habían muchos habitantes. Y muy pocos escritores. Y si ambos escribían, pues de alguna manera pudieron estar cercanos. Mi bisabuelo vivía en Santa Bárbara y Pombo vivía en la Candelaria, lo que se llama el barrio de la Catedral. Entonces eran eran cercanos. Probablemente sí, presiento. Y ambos eran maestros. Y juntos eran educadores. Y presiento que sí, en algún momento se encontraron. No lo he confirmado, pero creo que sí. Esa es una coincidencia. La otra es que me puse a leer cuando ya se me iba como corriendo la teja, la de barro, se me iba corriendo con esto de Pombo, porque fueron 3 años y medio. Dije yo, hay muchas coincidencias. Él se enfermó mucho, vivió muy enfermo. Parecía que tenía cáncer en la lengua. Yo tuve cáncer. A él lo cuidó la hermana, Beatriz, y a mí me cuidó mi hermana. O sea, habían muchas similitudes. Me gusta la escritura, a él le gustaba la escritura. Y dije yo, oiga, que hay un parecido como tenaz para profundizar. Y el trabajo infantil también, porque trabaja la memoria. Por ejemplo, Carlos Acosta trabaja la memoria oral. Claro, entonces yo me debatía en los colegios trabajando con niños de preescolar, enseñándoles rimas como esta. Al otro lado de la cerca, mum, 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 los terneros llaman a sus vacas, mum, 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 mum. Entonces se parecen como a las rimas de Pombo, y entonces también habían coincidencias, a pesar de que Rafael Pombo
no trabajó con niños de preescolar o de primaria. Escribió para niños y al final de su vida no soportaba el llanto de los niños. Increíble. Esto no lo escribí en el libro porque dije, pues la crítica literaria me va a caer encima. ¿Cómo va a decir que el poeta de los niños en un momento de su vida no soportaba el ruido de los niños y fue misógino al final de su vida? Se escondía cuando llegaban a visitar a Beatriz en la guardilla, ya después de haber sido un hombre de tantas mujeres. Por ejemplo, aquí al comenzar dice: con mi razón, mi mal profundizado, soy verdugo insensato de mí mismo. Voló el error, apareció el abismo, y compré con mi vida la verdad. Tinieblas, soledad, despecho, angustia, petrificada, absorta indiferencia, y aplomo sobre el alma la existencia como un cielo de sombra y tempestad. Sí, esto es un preámbulo a la hora de las tinieblas, porque ya la enfermedad lo tenía en una desazón tal que inclusive intentó suicidarse. Ya quería terminar con sus días. Y como él, nos saltamos una partecita, pero es que no lo podemos abarcar todo. En 1844 ingresó al seminario y tuvo formación eclesiástica católica. Y precisamente la hora de las tinieblas es eso, en su desazón despotrica hasta cierto punto del credo católico. Y se salvó de que lo excomulgaran. ¿Por qué se publicó La Hora de las Tinieblas? Porque una novia que él tuvo en Panamá les trajo esos manuscritos y los publicó en Panamá. Y el credo le iba cayendo duro encima. ¿Sí? Esto fue producto de su enfermedad. 61 décimas. No las vamos a leer todas. De pronto leeremos la primera y la última que están más adelante, ¿no? Y entonces en este momento ya la enfermedad y el pesimismo, ahí sí no nos parecemos con Rafael Pombo. Aunque él duró mucho tiempo. Para nada, ¿sí o no? Porque yo durante la enfermedad lo que buscaba era el positivismo, buscaba en ningún momento deprimirme y en la lucha, sí, todo el tiempo. Ahí sí no nos parecemos con Pombo. Él se dejó llevar un poco por la tristeza. Y entonces en esa parte no tenemos como esa similitud con don Rafael Pombo, pero sí hay muchas. Y más adelante dice, cuando decide escribirle a Manuelita Arroyo una carta en la que le dice lo siguiente: sufro estados de postración intensa, se me eleva la temperatura, tengo ulceraciones profundas y hemorragias anales, mantengo triste y taciturno e irritable, gimo y sobre todo en la noche. La cabeza se pone pesada en la región occipital, como si tuviera un plomo por dentro. Me dan vértigos ocasionalmente estando en sitios abiertos. Cuando me agravo, la cara se me pone roja, brillante o lívida, mi boca permanece reseca, igual la garganta. Es fastidioso verme los labios agrietados y costrosos. La lengua se me pone dura y está ulcerada. Hay gente que tiene cosas más terribles que las de uno, ¿cierto? Y entonces uno dice, ¿y cómo soportó 78 años y medio con problemas respiratorios y su problema en la lengua, hemorragias anales? ¿Ah? ¿Encontró algún alivio en alguna Sí, en algún médico o sí. en alguna Precisamente cosa? este capítulo se llama La enfermedad y la cura. Y milagrosamente, la diosa de la fortuna, como dice este libro, el epistolario entre Pombo y Rafael, entre Pombo y Cuervo, Rufino José Cuervo, el escritor del diccionario de términos, dice, y la diosa de la fortuna me colocó al médico homeópata Gabriel Ujueta, y en 5 días me desapareció todos los males y lo mejoró. Y cuéntenos un poquito, ¿qué tiene relación la homeopatía con Carlos Acosta?
Bueno, y con Pombo. Esa es otra que yo me sorprendí. Otra similitud, porque él pertenecía a, a la Asociación Homeopática de Colombia, ¿no? Y escribía para su revista. Escribió muchos años para esa revista. Y yo soy homeópata y él también recetaba medicamentos homeopáticos a los amigos. Y así, abuelo de pájaro, ¿cómo trabaja la homeopatía para los oyentes de Expresión Estéreo? Bueno, la homeopatía es un sistema médico, filosófico, vitalista que tiene en cuenta la ley de la similitud. Similia, similibus curantur. Lo símil cura lo símil. Dando remedios en dosis mínimas, succionados y dinamizados para producir una dinámica especial en los pacientes. No tiene efectos colaterales y se mira mucho el abanico de síntomas y se prepara un remedio artificial. Pero todos los, digamos, componentes son de origen orgánico. Hay de varios, hay origen animal, origen vegetal y mineral. Y todos igualmente se dinamizan, pero en dosis mínimas. Porque si una sustancia es capaz de producir ciertos síntomas, también tiene esa misma característica de desaparecerlos. Por eso dice similia similibus curantur. Lo símil cura lo símil. ¿Y Rafael Pombo también se graduó de médico No homeópata? sé, pero le recetaba a los otros poetas. Yo sí me gradué como médico homeópata en el Instituto Homeopático de Colombia. Pero Rafael le mandó por allá a un poeta Heredia que era estítico, o sea que sufría de estreñimiento. Le envió un remedio. Y lo que hizo fue burlarse y le mandó razón con Cuervo, que pues, qué poeta loco que iba a hacer, a darle un remedio. Y Rafael les contestó, como ya el remedio estaba en Francia, busquen allá otro poeta estítico para curarlo. Sí, son de las anécdotas. Pero así. entonces tuvo que tener algún conocimiento o algún estudio así, no fuera graduado. Sí, pero también Pombo, mire lo que escribió cuando se sintió muy enfermo. Terrible. En mi primera juventud turbaron con frecuencia mi alma vientos diabólicos y crueles, no suscitados por la curiosidad y la duda, sino por terribles aflicciones reales, de orden moral, que a muchos ha vencido. Desahogo, entre otros, de aquella época, fue la hora de las tinieblas, parte integrante de la historia de mi espíritu, no obra deliberada de impiedad, sino rugido de dolor, basado precisamente en dogmas católicos, y en el curso del cual, por la lógica de la verdad y la ingenuidad de mi despecho, tropecé con otros dogmas, me los demostré a mí mismo, sin advertirlo, sin corregir la irreverencia y la blasfema ironía a que una especie de frenesí me impulsaba. En el fondo de aquellos desatinados desahogos, algo había más digno de lástima que de cólera celeste, algo de caridad, de amor al prójimo en ellos, cuando la misericordia de Dios se dignó contestarme, colmándome de beneficios que llamaré interiores, especialmente de una paz íntima, imperturbable, como anclada en las riberas eternas. Cuando fue violenta la acción, fue la reacción decisiva, sólida, permanente. Mi drama no había sido de convicciones, sino de amarguras. Y nos dice Pombo acá, en ese estado escribí el primer verso de la hora de las tinieblas. Oh, qué misterio espantoso es este de la existencia. Revelame algo conciencia, háblame Dios poderoso, hay no sé qué pavoroso en el ser de nuestro ser. ¿Por qué vine yo a nacer? ¿Quién a padecer me obligue? ¿Quién dio esa ley enemiga de ser para padecer? Y esa es la primera. Y la última, de la 61, dice: sabios funestos, callaos, el caos físico ha cesado, pero el que lo hizo ha dejado el espíritu en un caos. Pobres hombres, revolcados, mintiendo felicidad,
y entre tanta oscuridad, rebelde contra mi suerte, ansío de verle a la muerte, o la nada, o la verdad. ¿Cómo le parece? Y casi que es excomulgado, pero él luego se reivindica con unos versos que se llaman Horas de Luz, que también son 61 estrofas. Y hacemos una breve pausa, ya regresamos en Expresión Estéreo, la radio que te acompaña.